35 minutos han pasado de las 9 de la mañana en la República Argentina. Lo vamos a saludar al contador Nicolás Aroma, que es especializado en finanzas públicas y trabaja en la Universidad Nacional de Cuyo, porque ayer el dólar paralelo, el más conocido como dólar blue, trepó a 120 pesos. Uno se pregunta, ¿por qué en un momento en el que no hay compra, imaginamos, de la moneda norteamericana? Porque ¿quién puede estar pensando hoy en el dólar con toda la economía adormecida, inactiva, con la pobreza que va a llegar al 45%, de acuerdo a lo que ya han indicado los especialistas? ¿Por qué se mueve el dólar paralelo y hay una brecha importante con el dólar oficial? ¿Cómo le va, Nicolás? Hugo Lombardi lo saluda, buen día. Buen día, Hugo, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Nicolás, ¿a qué responde este movimiento del dólar paralelo, esta trepada que tuvo ayer que llegó casi a los 120 pesos? Bueno, sí, se están viendo en las últimas jornadas, fundamentalmente en la última semana, una alta volatilidad, digámoslo así, del tema cambiario y del mercado de divisas. Ayer saltó a 120 pesos el dólar blue, estuvo cerca de los 114 pesos el dólar que se le llama dólar bolsa, digamos, el contado con liquidación, y hay una brecha importante, como vos lo dijiste, con el valor oficial del dólar, tanto el solidario, ¿no? O con el dólar oficial. ¿Cuántos tipos de cambio hay en este momento? Mira, podemos identificar rápido, así como simplificando, 4, ¿no? Tenemos el dólar blue, que es el del mercado informal, no es un tipo de cambio oficial en realidad, no habría que contabilizarlo. Después tenés el contado con liquidación y el dólar MEP, que se llama, que son los que se operan por la bolsa. Y después tenés los oficiales, que son el dólar del mercado único libre de cambio, que es el que te cotiza en el Banco Nación, y el dólar solidario, que es con el impuesto, o sea, al valor del dólar oficial se le incrementa el 30% por el impuesto a ese dólar. ¿Y qué operaciones se hacen con el oficial que no se le ponga el impuesto? Por ejemplo, las importaciones. Y acá me parece importante esto distinguirlo, porque en realidad los movimientos, si bien se pueden hablar de algunos componentes reales que lo llevan al incremento del dólar blue y el contado con liquidación, en realidad son volúmenes muy marginales. Es decir, son volúmenes operados muy bajos en relación al total operado del dólar. ¿Por qué? Porque las operaciones, por ejemplo, de las empresas para importar están realizadas al valor oficial, al valor del Banco Nación, incluso sin el impuesto del dólar turista, digamos. Entonces ahí también se ven ciertos movimientos especulativos de, como vos lo dijiste, agentes financieros o fondos de inversión que no están demasiado preocupados por lo que pasa con la pobreza y la economía desplomada, digamos. Esta situación de la pandemia, ¿la subestimaron las grandes potencias en el mundo? Yo creo que ha sido, como se dice en economía, un verdadero cisne negro, es decir, un evento que no se pudo prever de ninguna manera. Cuando apareció, también por algunas grandes potencias fue subestimada. Tenemos claramente el caso norteamericano, pero en términos económicos empezó a mostrar una caída que ha sido realmente tan fuerte y tan importante que nos lleva hacia el crack financiero de 1929, digamos. Es decir, no tiene demasiados precedentes lo que ha pasado con la economía global. Argentina tiene, además de ese problema general de la pandemia, ya venía arrastrando enormes problemas anteriores, lo cual nos deja con un margen de acción incluso mucho menor del resto de los países que están, por ejemplo, inyectando una enorme capacidad de recursos para intentar frenar la caída, ¿no? Y Argentina en este contexto, encima, digamos, se encuentra en un proceso de renegociación de la deuda, ya casi al límite de los plazos para que no se entre en default, lo cual también mete mucho ruido, como hablábamos recién, en el tema histórico en Argentina, que es el dólar. Nicolás, normalmente cuando se pone a funcionar la maquinita, como se dice vulgarmente, eso provoca inflación. Sin embargo, ahora está funcionando la maquinita y no hay aumento de la inflación. ¿Por qué? Bueno, esa es una cuestión bastante discutida, el tema de la emisión monetaria como único causal de inflación. Vos lo dijiste bien, ahora que la máquina está funcionando como nunca,
no solo en Argentina, sino en el resto de los países del mundo, la política monetaria muy expansiva, digamos, no hay incluso una desaceleración de los precios. ¿Por qué? Porque en realidad lo que falta hoy es plata, no es lo que sobra. Eso, a pesar de todo lo que se escucha en la televisión, hoy lo que falta es el dinero. Le está costando mucho a la gente incluso gastarlo e incluso tenerlo. Entonces no hay un exceso de liquidez, primero. Segundo, la demanda, es decir, la capacidad de consumo de las personas está muy reducida. Hasta te diría, incluso por cuestiones de trabas, hasta las 18 se puede comprar, después no. Todo eso hace que en realidad no haya exceso de liquidez. O sea, no habría razones para el cual la inflación se incremente por vía emisión. Sí, pueden haber otras razones que se incrementen la inflación, y sí, un problema que afecta a la inflación es el tema cambiario, es decir, cuando esa mayor emisión empieza a pegar en la presión sobre las divisas y el dólar, y eso después traslada precios, y en Argentina sí se produce eso. ¿Y cuál dólar se toma en cuenta en la Argentina para el tema de los precios? Bueno, eso también es bastante relativo. Recuerdo allá por el 2015, en diciembre, cuando había una brecha importante entre el dólar blue y el oficial, y se decía que los precios ya estaban descontando en realidad la inflación, o sea, los precios ya tenían en cuenta el dólar blue. Después se liberó el mercado de cambios, el dólar blue bajó y los precios se saltaron un 60% en el año 2016. O sea, en realidad, por eso hago hincapié en la baja proporción del muy marginal mercado del blue. No es la referencia del mercado. No te digo que sea total referencia al dólar oficial, pero no es el dólar blue el valor que se toma como referencia para los precios. Nicolás, ¿y quién está haciendo operaciones hoy con el dólar blue que ha llegado a ese valor en el día de ayer? Si no hay plata, si vos decís no hay dinero, no hay circulante, ¿quién compra esa moneda? Bueno, siempre hay algo. Y por otro lado, este es un relevamiento que se hizo en las cuevas financieras en Buenos Aires. Recordemos que en realidad ni siquiera deberían estar abiertas por una cuestión de restricción y circulación. Pero bueno, se está negociando igual esa moneda, es un mercado informal y muy pequeño. Esto también es importante porque es un mercado muy marginal respecto del total de que se mueve en el mercado de cambio, digamos. El tema petróleo, porque ha caído estrepitosamente el valor del barril y sin embargo en la Argentina el precio de los combustibles se mantiene cuando en el resto del mundo están bajando. ¿Por qué acá no pasa lo mismo? Bueno, sí, es un tema complicado. El petróleo se está derrumbando en el mundo. Mendoza, Argentina y Mendoza también son productores de petróleo, y el gobierno está intentando sostener, ¿no? Primero un gran problema ahí de concentración de la industria, y después que el gobierno está intentando sostener con un precio artificial, ¿no? Que incluso está muy por encima del valor de mercado del crudo, para que sea, entre comillas, mínimamente rentable la actividad de refinación, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema, creo que a resolver con el tema de el petróleo y el combustible, atado al petróleo, pero solo cuando sube y no cuando baja. Entonces, bueno, el costo termina influyendo en el resto de los precios incluso. ¿Qué se nos viene? ¿A qué nos tenemos que preparar? Mirá, la verdad que es un mundo de incertidumbres, no nos pasa a nosotros, pero bueno, primero hay que ver cómo se puede ir saliendo de esta cuarentena sanitaria, que tiene buenos efectos sanitarios, pero sabemos que en la parte económica nos complica mucho. Primero eso, y después también ver nuevas formas de algunas actividades específicas, de cómo vender, de cómo poder hacerse el dinero. Se me viene a la cabeza algunos sectores muy complicados que sean todo lo que tiene que ver con concurrencia de gente, por ejemplo. Y en Argentina, me parece, el dato es esperar a ver cómo se resuelve la renegociación de la deuda. El 22 de mayo es la fecha clave, el 8 de mayo en realidad, porque eso va a ser un evento importante en lo que viene para el país. ¿Pensás que esta crisis del COVID-19 nos pone de cara a nuevas reglas en relaciones comerciales? Yo creo que sí, puede llegar a pasar, como te digo, todavía es muy pronto para preverlo, porque uno cree que está ante un evento histórico, y de hecho está pasando, pero luego el capitalismo vuelve a retomar las formas comunes, y siempre los que ganan más, y los que pierden más. Entonces tampoco podemos darlo por hecho, pero sí me parece que va a modificar las relaciones
comerciales entre los países y también muchas relaciones respecto de cómo funciona el esquema de reproducción del capital, digamos. Si te dieran a elegir, ¿hacés lo que lleva adelante Estados Unidos, que priorizó el capitalismo, la economía por sobre la salud, o lo que ha hecho el presidente Alberto Fernández, que dijo primero la salud, después la economía? Claramente elijo la posición argentina y te digo algo, en realidad es una premisa falsa esa dicotomía entre salud y economía, porque en realidad fíjate los números económicos de Estados Unidos y son los peores de la historia. Es decir, el desempleo y los seguros de desempleo se han disparado a niveles históricos, es decir, que no está salvando ninguna de las dos cosas, ni la economía ni la salud, porque vos para movilizar la parte económica tenés que tener la población activa sana, principalmente, y las empresas aún sin confinamiento obligatorio no pueden producir por la gente enferma, por ejemplo. Sí. Entonces tampoco es buen plan. Me parece que primero es condición necesaria la salud y después ver, para que no se te resienta tanto la parte económica, es ver cómo atacás la otra parte, pero la salud es condición necesaria a mi punto de vista. ¿Hay que empezar a flexibilizar algunos sectores para que empiece a rodar la economía? Y sí, yo creo que ahora me parece que la mayor preocupación de todos y del gobierno principalmente es cómo ir cargando actividades de manera progresiva para que no se te dispare el tema sanitario, que está bien controlado hasta el momento, pero para que no se te terminen de complicar la parte de pequeñas empresas, pymes, autónomos, un gran sector informal que hay en Argentina que necesita dinero para incluso sobrevivir. Nicolás, ¿por qué pensás que en la Argentina todavía estamos atados al tema del dólar? Porque la gente, más allá que no tenga probablemente dinero para salir a comprar dólares, pero no deja de estar atento a esto que uno ve en la televisión. El dólar blue se disparó a 120 pesos y ahí hay una combinación de temas en las casas. Lo del coronavirus y el tema del dólar. Sí, la verdad que sí, los dos temas. Ahora se sumó el tema dólar. Me parece que es una cuestión, bueno, como se suele decir, cultural por la historia económica argentina, que nos lleva siempre a saber que las recurrentes crisis vienen por ese lado y vienen por el lado de la inflación. Entonces son como dos variables que los argentinos ya tienen experiencia y que hay que mirarlas de cerca porque algo va a pasar y no estamos equivocados, digamos. Siempre son variables que se siguen, incluso los ciudadanos comunes están siguiendo esos datos, cuando en otros países, por ejemplo, no les importa la cotización del dólar, les importarán otros temas, pero en Argentina, por la historia económica y la cultura que ya venimos incorporando, hace que sí o sí tengamos que estar atentos a esas situaciones, ¿no? Incluso cuando no nos afectan del todo. ¿Sos optimista que esto va a reactivarse a corto plazo o nos llevará mucho tiempo recuperarnos? Y la verdad que eso también está bastante discutido, porque acá no jugamos solos. Me parece que acá es importante también qué pasa con la cuestión sanitaria en otros países. Te pongo un ejemplo muy directo para Mendoza y tiene que ver con Brasil, sí, donde parte de la reactivación de Mendoza depende mucho de qué pase con Brasil, sus políticas, su cantidad de contagiados, cuándo puedan ellos empezar a sacar gente que no esté enferma, digamos, y que acá no nos termine de afectar, digo. Y un sector importante para Mendoza desde lo productivo y desde lo turístico también y hotelero, ¿no? Entonces, bueno, esperamos y somos optimistas de que en lo más rápido que se pueda ir reacomodando, pero van a haber unos meses, por lo menos 3 meses, como optimista, que va a estar complicado el tema. Nicolás, ha sido un gusto escucharte. Muchísimas gracias por tu atención. Hasta luego, un gusto. Un abrazo, gracias. Nicolás Aroma es contador público especializado en finanzas públicas, profesor de la UNCUYO. Bueno, hablando un poquito de la economía, de lo que ha pasado en los últimos días, desde que el gobierno nacional le ha hecho una propuesta a los acreedores internacionales con el reperfilamiento de la deuda. Habrá que ver si aceptan o no lo que está tratando de ofrecer la nación, y con un dólar blue ayer que llegó a los 120 pesos. 120 pesos. Una locura. ¿Quién consume ese dólar? ¿O quién establece las reglas de juego para que el dólar paralelo trepe a 120 pesos?
porque el dólar oficial, que está en 68, 69, bien marcaba Nicolás, solo es para operaciones de importadores. Después tenés el dólar solidario. Bueno, hay 4 tipos de cambios, dice él, que hoy podemos reconocer en la República Argentina. 10 minutos.